En las profundidades del Laboratorio de Geoquímica Isotópica, ubicado en el Servicio Geológico del Gobierno británico, reina el silencio, interrumpido solo por el suave zumbido del equipo. Espectrómetros de masas que analizan continuamente muestras antiguas. Entre estas muestras hay un pequeño fragmento, un poco más grande que la uña del pulgar, un hueso poroso carbonizado que durante muchos años pasó desapercibido. Es todo lo que quedó de una persona que vivió hace 5000 años. Durante décadas, este y miles de fragmentos similares, encontrados en las capas cretáceas del suelo que rodea a Stonehenge, fueron considerados más como ruido en los hallazgos arqueológicos. Se pensaba que eran polvo de los habitantes locales enterrados a la sombra del gran santuario. Estos pedazos representaban testigos anónimos de tiempos antiguos, unidades estadísticas en una gran historia. Una historia que parecía comenzar en la era de la prehistoria de Bretaña y que nos llegaba a través de los siglos. Pero hoy, cuando los científicos utilizan tecnologías avanzadas, uno de estos diminutos fragmentos óseos puede hablar, no con voz, sino con el lenguaje de los átomos. Un microscopio láser cuidadosamente vaporiza la superficie del hueso, transformándola en una nube de iones. Estos iones viajan por un tubo de vacío. Su trayectoria es doblada por un fuerte imán, y en la pantalla de la computadora aparece un gráfico, un pico espectral. Este pico es una firma única del elemento, en este caso, el estroncio. Es como un pasaporte químico, grabado en los huesos, que indica sin error las características de la alimentación y la bebida de la persona en su infancia. Y este pasaporte revela un lugar diferente al que estamos acostumbrados a asociar con este sitio. Indica tierra impregnada de lluvias, rocas volcánicas antiguas situadas en la costa oeste, a solo 250 kilómetros de aquí. Esta persona no era un habitante local, sino un forastero, un peregrino de otra región. Y no es una excepción, sino la regla. Este descubrimiento, realizado en el silencio del laboratorio, no es solo un nuevo elemento en el mosaico de la historia de Stonehenge. Es como una explosión, una detonación debajo de los cimientos de nuestras ideas sobre la antigua Bretaña. Este hallazgo se convierte en dinamita, capaz de destruir toda la imagen que estamos acostumbrados a considerar como la verdad. Es una prueba que convierte el monumento más famoso del mundo y sus enigmas en un lugar del crimen. Un crimen contra nuestra confianza, contra las ideas habituales sobre nuestros antepasados, que durante tanto tiempo hemos considerado como la verdad. Antes de pasar a la parte principal de la historia, me gustaría pedirles un pequeño apoyo. Cualquier reacción suya, un like o una suscripción, será la mejor gratitud por el trabajo realizado. Porque si estos diminutos huesos son restos de extraterrestres, entonces toda la historia que nos contaron antes es una mentira. La historia de que el antiguo templo en esta llanura fue construido por agricultores locales. Una versión muy conveniente y lógica. Pero no es la verdad. Este pequeño fragmento de hueso es la primera hebra en una enorme telaraña que, si se tira de ella, puede desenmarañar toda la imagen del pasado que estamos acostumbrados a considerar como veraz. Y esa imagen es tan grande, ambiciosa y sorprendente que hace cuestionar incluso la propia noción de historia. ¿Qué ocurrió realmente en esa llanura hace 5000 años? ¿Por qué la verdad resultó ser mucho más impactante que cualquier leyenda sobre magos y gigantes? Antes de entender la magnitud de este hallazgo revolucionario, debemos recordar una antigua historia consolidada sobre Stonehenge, la versión que la arqueología ha construido durante un siglo y medio. Esa teoría era elegante, lógica y parecía bastante convincente. En ella, los constructores de Stonehenge eran retratados como personas sedentarias, conservadoras, dotadas de una notable inventiva, pero en última instancia provinciales. Su mundo se limitaba a las colinas de yeso y los valles fluviales del sur de Inglaterra. La creación más grandiosa de estas personas, Stonehenge, se consideraba la cumbre de su cultura, la quinta esencia. Todos los indicios y hechos parecían confirmar esa teoría que explicaba el origen y la construcción de Stonehenge. Comencemos con los bloques de piedra más grandes, esas gigantescas trilitos de arenisca que conforman el perfil reconocible de este antiguo monumento. A mediados del siglo XX, los científicos realizaron un análisis geoquímico
que permitió determinar que estos bloques macizos de arenisca, de hasta 40 toneladas cada uno, proceden de la zona de Malabar Downs. Esta región se encuentra a solo 30 kilómetros al norte de Stonehenge. Mover estas enormes piedras representaba un logro de ingeniería increíble para los antiguos, requiriendo la coordinación de cientos de personas, el uso hábil de rodillos de madera, trineos y cuerdas de yute resistentes. A pesar de lo que parecía imposible, era un desafío alcanzable. Tal escala de trabajo encajaba perfectamente en los esfuerzos locales, característicos de esa época, y no requería recursos de toda la nación. Esto demostraba la capacidad de una pequeña, pero poderosa alianza tribal para movilizar a su gente en la construcción de una estructura ritual importante. La siguiente parte del enigma son las piedras azules. Estos pequeños megalitos, que pesan entre 2 y 4 toneladas, permanecieron durante mucho tiempo como objeto de asombro y conjeturas. Su origen fue rápidamente establecido. Fueron traídos desde colinas en Pembrokeshire, en el suroeste de Gales, a aproximadamente 150 millas o 250 kilómetros de la llanura de Salisbury. Durante décadas existió la pregunta: ¿cómo lograron los pueblos primitivos transportar estas pesadas piedras a través de montañas, bosques y las aguas turbulentas del estrecho de Bristol? Esta cuestión dio lugar a dos teorías principales. La primera se llamaba la teoría glacial y afirmaba que los humanos no tuvieron nada que ver con ello. Según ella, el gigantesco glaciar que se desplazaba durante el último periodo glacial simplemente raspó estas piedras de sus colinas natales y, moviéndose hacia el este, las dejó en algún lugar cercano a la llanura de Salisbury. Allí, según esta teoría, fueron encontradas y levantadas por los habitantes locales. Esta hipótesis parecía atractiva porque liberaba a nuestros antepasados de la necesidad de realizar esfuerzos sobrehumanos, sugiriendo que la naturaleza misma ayudó en esa tarea. Sin embargo, a medida que se acumulaban datos arqueológicos, cada vez más evidencias apuntaban a otra versión, aquella que hablaba de un transporte consciente y deliberado de las piedras por parte de los seres humanos. Se encontraron martillos de piedra, cuñas de madera e incluso megalitos incompletos, tallados y abandonados en el proceso de extracción. Se hizo evidente que estas piedras habían sido obtenidas de manera específica, con un propósito determinado. La idea de viajes a gran escala y cadenas de transporte complejas capturó la imaginación de científicos y arqueólogos. Imaginaron procesiones de personas arrastrando pesadas piedras sobre trineos por tierra o transportándolas por mar y ríos en enormes balsas. Aunque pueda parecer increíble, esta idea era perfectamente plausible, considerando que incluso en aquella época existían métodos para mover objetos tan masivos. Lo más importante es que no contradecía la visión general. Gales, aunque se encuentra lejos, sigue siendo parte de Gran Bretaña. Por lo tanto, tales transportes, incluso los más grandiosos, no salían del ámbito de la comunidad interna. Hablaban de estrechos lazos entre las tribus de las tierras occidentales y meridionales, pero no insinuaban proyectos de escala nacional o internacional. Stonehenge seguía siendo un fenómeno único en el mundo de Bretaña occidental, y su construcción no requería interacción con otras regiones. Finalmente, la propia idea de que este antiguo monumento tenía un propósito confirmaba su carácter local. La alineación de Stonehenge con los puntos de salida del sol en el solsticio de verano y con los puntos de puesta en el sol en el solsticio de invierno era perfecta. Otros grandes bloques del complejo estaban dispuestos para marcar importantes ciclos lunares. Todo este sistema indicaba que en aquel tiempo las personas utilizaban la naturaleza y el entorno como herramientas esenciales para sostener su vida. Les ayudaba a los agricultores locales a saber exactamente cuándo sembrar, cuándo cosechar y a predecir los cambios de estación para no perder momentos cruciales en la agricultura. Tales conocimientos y habilidades eran vitales para esa comunidad, ya que su destino dependía directamente de su interacción hábil con la tierra. A su alrededor se extendía un vasto paisaje salpicado de túmulos y pequeños asentamientos, que complementaban la visión general de su vida. En el centro de esa existencia se encontraba Stonehenge, un lugar que no solo era un monumento arquitectónico,
sino también un pilar de un mundo entero habitado por personas cuya cultura estaba enriquecida por tradiciones, creencias y una historia profunda. Este complejo fue el corazón de una comunidad próspera, densamente poblada y al mismo tiempo cerrada, que vivía en plena armonía con la naturaleza. La historia de esa época parece sorprendentemente hermosa y estimulante. Está llena de actos heroicos, secretos ocultos a lo largo de los siglos y descubrimientos científicos que cambiaron nuestra comprensión de épocas pasadas. En ella viven ejemplos vibrantes de personas, ingenieros talentosos, sacerdotes dedicados a su oficio y agricultores laboriosos. Este retrato del pasado fue elaborado con mucho amor y precisión, cuidadosamente empaquetado y enmarcado en hermosos marcos para transmitirlo a las generaciones futuras. Sin embargo, a pesar de toda su belleza y riqueza en detalles, este cuadro resultó ser mucho menos veraz de lo que parecía. Cada uno de sus elementos, desde el origen de las piedras utilizadas hasta la personalidad de los constructores, se basaba en fundamentos inestables, en arena de hipótesis y conjeturas no comprobadas. El momento decisivo que destruyó ese mundo ilusorio no vino de excavaciones arqueológicas o nuevos hallazgos, sino de las profundidades de laboratorios estériles, donde reina el silencio absoluto y la precisión de las tecnologías modernas. En la época neolítica, la cremación era la forma más común de entierro. Para los antiguos, el fuego no era solo un medio para destruir el cuerpo, sino más bien un símbolo de transición y transformación. Servía para liberar el espíritu del ser humano de su envoltura física, ayudándolo a pasar a otro mundo, diferente. Para nuestros antepasados, el fuego tenía un significado mágico, y su papel en los ritos funerarios era muy importante. En aquellos tiempos, cuando la gente veneraba el fuego como un medio sagrado, la cremación no se percibía como una destrucción, sino como un ritual importante ligado a la transformación espiritual. A diferencia de la actualidad, donde los restos quemados a menudo se consideran perdidos y ofrecen poca información, para los antiguos estos entierros formaban parte de sus tradiciones religiosas y culturales. Durante mucho tiempo, para los arqueólogos, la cremación representó un gran problema. El fuego destruía la mayor parte de la información que podría ayudar a entender el pasado. Todo lo que quedaba tras la quema eran pequeños fragmentos óseos, muy frágiles y deformados, que parecían incapaces de contar nada más que el hecho mismo de la muerte. Durante décadas, estos fragmentos, encontrados en los llamados charcos de Aubrey y en un anillo de 66 fosas rituales que rodean Stonehenge, simplemente se recogían, sistematizaban y se enviaban a museos para su conservación. Estos restos se consideraban testimonios de la vida y la muerte de las élites locales, sacerdotes, jefes y otras personas respetadas, dignas de ser enterradas en tierra sagrada. Sin embargo, todo cambió a principios del siglo XXI, cuando surgió una nueva tecnología capaz de convertir estos silenciosos testimonios del pasado en verdaderos informantes parlantes. Se trata del análisis de isótopos de estroncio. Su principio parece muy simple, pero sus resultados han sido verdaderamente revolucionarios. El estroncio es un elemento químico que está presente en la Tierra y en el agua. La relación única entre sus dos isótopos, el estroncio con número de protones 87 y el estroncio con número de protones 86, es característica de cada formación geológica específica. Es como una huella dactilar. Sus pasaportes isotópicos, es decir, los resultados del análisis de la composición química de huesos y tejidos, indicaban que su origen estaba relacionado con la parte occidental de las Islas Británicas. Estos datos apuntaban a antiguas tierras rocosas ubicadas en Gales, Cornualles y Devon. Algunas firmas químicas especiales, eran tan únicas y específicas que podían vincularse inequívocamente con la región de donde fueron traídos los famosos bloques azules de Stonehenge, así como con las colinas de Preseli. Este descubrimiento resultó ser un verdadero avance, ya que sus implicaciones no fueron simplemente significativas, sino que, en esencia, revolucionaron toda la ciencia histórica. No fue solo una clarificación de datos previamente conocidos, sino una ruptura total con las paradigmas existentes, transformando radicalmente la percepción de la antigüedad y la cultura de ese lugar.
Antes se pensaba que quienes estaban enterrados dentro del monumento pertenecían a la élite local, a los habitantes que vivían cerca. Sin embargo, los nuevos datos demostraron que esto no era así en absoluto. Las personas enterradas en Stonehenge no eran aristocracia local ni una élite gobernante. Al contrario, era una comunidad unida no por territorio, sino por cultura y pertenencia nacional. Estas personas formaban parte de una élite amplia y nacional, que pudo haber nacido y crecido a cientos de kilómetros de allí, en otros extremos de la isla. Pero, a pesar de la distancia, consideraban a Stonehenge su centro espiritual, un lugar sagrado donde sus cuerpos debían completar su camino terrenal, donde sus almas encontraban su último refugio. Esto significaba que el monumento no era simplemente un templo regional o un lugar sagrado dedicado a deidades locales, sino que se convirtió en un símbolo de toda Bretaña, en su centro espiritual y cultural. Se transformó en un panteón nacional, un lugar de peregrinación y unión para personas de todos los rincones de la isla. Fue en verdad el primer cementerio nacional en la historia de Gran Bretaña, un lugar donde se reunían representantes de diferentes pueblos y tribus para honrar a sus antepasados. Y aún más, esto no ocurrió solo en la época histórica, sino también antes de ella, en aquellos tiempos en que aún no existía la abadía de Westminster como símbolo de las tradiciones nacionales. Pero la historia de este descubrimiento no terminó allí. El análisis isotópico también se aplicó a los huesos de animales encontrados alrededor de Stonehenge en antiguos campamentos y asentamientos. En particular, en un lugar llamado Darrington Walls, los resultados fueron aún más sorprendentes. Allí, los arqueólogos descubrieron miles de cerdos, animales que en aquella época eran el plato principal en festivales y banquetes. Y estos cerdos fueron traídos desde todos los rincones de la isla. El análisis de sus dientes mostró que crecieron en lugares tan lejanos como Escocia, en el noreste de Inglaterra e incluso en Gales. No fue simplemente un movimiento comercial de ganado, ni un intercambio de bienes para obtener ganancias. Nadie habría llevado un rebaño de cerdos a una distancia de 800 kilómetros o más solo por beneficio económico. Era algo diferente. Se trataba de ofrendas rituales, sacrificios realizados en el marco de ceremonias religiosas. Personas de todos los rincones de la isla se reunían aquí en festivales grandiosos, quizás relacionados con los solsticios, para participar en grandes celebraciones y banquetes. Llevaban consigo lo más valioso y preciado, ganado destinado a las comidas festivas y sacrificios. Los cálculos arqueológicos muestran que en algunos años se sacrificaban hasta 4.000 cerdos aquí. Esa cantidad era suficiente para alimentar a miles de personas que acudían a estas festividades. La llanura de Salisbury no es solo un lugar sagrado asociado con rituales religiosos. Era el centro ancestral de festivales y reuniones, similar a Glastonbury, pero de mayor escala y significado para todo el país. Y precisamente a través de estos hallazgos arqueológicos, de las historias sobre las personas, sus viajes, su fe y su modo de vida, podemos entender mejor la importancia de estos eventos. Entre los hallazgos se encuentran decenas de nuevos túmulos, algunos de los cuales destacaban por su singularidad, así como un túmulo largo, debajo del cual, según los resultados del radar, se encontraba una estructura de madera maciza. Esta antigua casa de los muertos, aparentemente, fue construida mucho antes de la aparición de Stonehenge y servía como lugar de enterramiento o de rituales. También se descubrieron nuevos cursos que consistían en gigantescos muros de tierra que formaban largas líneas paralelas. Estas líneas probablemente servían como avenidas rituales, por las que los antiguos podían desplazarse durante sus ceremonias y festividades. Pero el hallazgo más importante y sorprendente se realizó a solo 3 kilómetros al noreste de Stonehenge, en una zona conocida hoy como Darrington Walls. Este sitio siempre había atraído la atención de científicos e investigadores, ya que representaba un gigantesco henge de tierra, un círculo de tierra rodeado por un foso y un terraplén. Su superficie era aproximadamente 30 veces mayor que la de Stonehenge, lo que lo convertía en uno de los mayores monumentos de este tipo en la región. Dentro de esta enorme fortaleza se encontraron restos de un gran asentamiento y varios círculos de madera,
lo que llevó a suponer que aquí vivían y celebraban banquetes los constructores del famoso monumento de piedra. En aquel entonces, se creía que Stonehenge era un templo de piedra, una especie de santuario de los muertos, donde se realizaban rituales y enterramientos de antepasados. Y Darrington Walls representaba un asentamiento de madera, un lugar para los vivos, para quienes practicaban la agricultura y la comunicación. Así, estos dos sitios, Stonehenge y Darrington Walls, simbolizaban dos mundos opuestos, uno espiritual y ritual, y otro terrenal y cotidiano, cada uno con su papel en la vida de los antiguos. Pero las investigaciones geofísicas mostraron que solo habíamos visto la punta del iceberg. Bajo tierra, justo debajo de la base de Darrington Walls, el radar detectó algo verdaderamente increíble. Allí, en las profundidades, se encontró una línea de al menos 90 monolitos de piedra gigantes, que formaban una especie de arena o un gran templo circular, conocido como Superhenge. Algunos de estos monolitos alcanzaban una altura de 4,5 metros y estaban colocados verticalmente, formando un conjunto imponente. Además, estas piedras no fueron excavadas ni removidas. Cada una de estas antiguas minas tenía un diámetro impresionante, más de 10 metros, y una profundidad de aproximadamente 5 metros. En conjunto, formaban un contorno perfectamente circular, con un diámetro de unos 2 kilómetros, abarcando no solo la zona de Darrington Walls, sino también los asentamientos cercanos. Este complejo gigante fue la estructura prehistórica más grande que se haya encontrado en Gran Bretaña y posiblemente en toda Europa. Es sorprendente que todas estas minas hayan sido excavadas únicamente con cuernos de ciervo y palas de madera, sin el uso de metal ni maquinaria mecánica. Este trabajo fue verdaderamente colosal. Requirió cientos de miles de horas de arduo esfuerzo y un enorme esfuerzo. ¿Para qué entonces las personas de aquella época emprendieron trabajos de tal magnitud? ¿Cuál era el propósito de esa enigmática estructura? Las respuestas a estas preguntas no son tan simples. No se trataba de una construcción defensiva, como podría suponerse. Lo más probable es que fuera una frontera ritual, una línea que separaba el espacio sagrado, el centro del mundo, de la realidad profana y cotidiana que lo rodeaba. Servía como una especie de línea simbólica que delimitaba un territorio donde regían leyes especiales y se realizaban los rituales más importantes. La imagen que surge de los datos de las investigaciones más recientes, geofísicas y de análisis de isótopos, es asombrosa. Ya no podemos considerar a Stonehenge como un monumento aislado, como una estructura independiente. Ahora debemos hablar del Gran Stonehenge, de una vasta geografía sagrada que fue cuidadosamente planificada y construida a lo largo de los siglos. Este paisaje resultó ser tan complejo y grandioso que su creación claramente no pudo ser obra de una sola tribu o de un pequeño grupo de personas. Solo un esfuerzo conjunto de toda una nación, esfuerzos colectivos que unieron a muchas comunidades, pudo haber levantado una estructura de tal magnitud. Las tecnologías modernas, investigaciones con radar y análisis de isótopos, se han fusionado para contar una misma historia. La historia de que Gran Bretaña fue un todo unificado, capaz de realizar grandes proyectos conjuntos, que superaban cualquier suposición en cuanto a escala. Pero una pregunta permanecía sin respuesta, la más importante. Si toda Gran Bretaña participó en este proyecto grandioso, si personas y recursos de todos los rincones de la isla convergieron aquí, ¿quiénes fueron esos pioneros, esos arquitectos, aquellos que pueden ser considerados los fundadores de toda esta idea? ¿Quiénes fueron esos pioneros, esas personas que llevaron a esta tierra la idea del círculo de piedra? La respuesta a esta pregunta requería volver a los orígenes, al principio de todo, a las piedras azules. Precisamente en Gales, en las colinas de esa región, nacen los mitos y las leyendas. Este lugar, cumbres cubiertas de brezo ventoso, con antiguos afloramientos rocosos, parece impregnado de historia. El aire aquí parece electrizado, como si estuviera lleno de recuerdos del pasado. Desde aquí, como ya sabemos, provienen las piedras azules de Stonehenge. Durante décadas,
Los arqueólogos estudiaron estas colinas en busca de canteras prehistóricas, y sus esfuerzos dieron frutos. Se descubrieron dos lugares clave, Carn Gedog y Craig Ross y Feline, que confirmaron que de allí proceden las piedras de dolerita y riolita utilizadas para fabricar las piedras azules. En los acantilados de estos sitios quedaron vestigios de la actividad de antiguos mineros, cavidades en forma de V, donde insertaban cuñas de madera y martillos de piedra, así como plataformas de carga. El análisis de radiocarbono de la madera carbonizada encontrada en las canteras reveló una fecha asombrosa, aproximadamente el año 3000 a.C. Esta fecha resultó ser 5 siglos antes de que se colocaran estas piedras en Stonehenge. Esto creó un nuevo enigma. ¿Qué hacían estas gigantescas piedras, que pesaban aproximadamente 4 toneladas, durante 5 siglos, mientras yacían en las canteras? ¿Simplemente las extraían y las dejaban allí, esperando su momento? Parecía increíble, y precisamente esa idea parecía increíble, casi herética en sus suposiciones. Sonaba como un eco de una antigua leyenda que fue registrada en el siglo X por Galfrid Manmucho. En esa leyenda se relataba que el mago Merlín trasladó el famoso Stonehenge desde la lejana Irlanda. La mayoría de los arqueólogos consideraban esa teoría pura fantasía, una invención sin fundamentos reales. Pero entre los científicos surgió una persona llamada Parker Pearson y su equipo, que decidieron no descartar la idea y comenzar una búsqueda sistemática. Buscaban una aguja en un pajar, intentando encontrar un círculo de piedras desaparecidas o un lugar donde alguna vez estuvo un monumento antiguo y majestuoso. Los años de arduo trabajo no dieron resultados significativos. Examinaron decenas de estructuras megalíticas en esa zona, pero ninguna se ajustaba a los parámetros previstos, y solo en 1717 ocurrió un verdadero avance. En ese momento, el equipo realizaba excavaciones en un sitio llamado Boone Mound. En la superficie de ese lugar solo se veían unas pocas piedras solitarias, parte de un dolmen destruido, que era lo que quedaba de una estructura antigua. Pero los estudios geofísicos, realizados con tecnología avanzada, mostraron anomalías inusuales bajo tierra. Cuando los arqueólogos comenzaron a retirar la capa de césped, sus corazones latieron con más fuerza, sintieron que estaban cerca de la solución, y efectivamente empezaron a encontrar fosas. No simples fosas, sino cavidades características para soportar piedras verticales. En el fondo de una de esas fosas encontraron una huella perfectamente coincidente que recordaba la sección transversal de una de las piedras azules de Stonehenge. Esa piedra tenía una forma pentagonal única. En otra fosa hallaron microlascados de piedras riolíticas que coincidían exactamente en tipo con los de ese famoso monumento. Eran como pruebas, indicios de que aquí realmente hubo algo que no podía ser ignorado. A medida que las excavaciones avanzaban, los investigadores comenzaron a vislumbrar una imagen increíble. Las fosas formaban un arco que constituía un enorme círculo de piedra. El equipo pudo seguirlo a lo largo de una distancia considerable para determinar su diámetro. Y la cifra que obtuvieron los sorprendió profundamente. Exactamente 110 metros. Esa coincidencia era asombrosa, porque ese diámetro coincidía con el diámetro del foso exterior que rodeaba Stonehenge. La probabilidad de tal coincidencia era muy baja, prácticamente nula, pero sus descubrimientos no terminaron allí. Utilizando modelado por computadora, los científicos pudieron determinar la orientación astronómica de ese círculo desaparecido. Resultó que su entrada estaba exactamente dirigida hacia el este, en la dirección del amanecer, en el día del solsticio de verano. Esta orientación coincidía completamente con la de Stonehenge. Dos círculos de piedra, separados apenas 25 kilómetros, construidos en épocas diferentes, tenían el mismo diámetro y la misma orientación astronómica. Tal coincidencia no podía considerarse casual. Era una prueba directa. Wainwright es precisamente ese prototipo de Stonehenge, su antecesor, el original. Y el famoso monumento en la llanura de Salisbury no es más que una copia exacta, un legado. El análisis de radiocarbono de la materia orgánica encontrada en las fosas de Wainwright confirmó que estas piedras fueron extraídas de allí aproximadamente en el año 3000 a.C. Justo en ese periodo, como muestran los estudios de isótopos,
En la región de Berkshire aparecieron las primeras personas, provenientes de Gales. Todo quedó claro. No fue simplemente un traslado de piedras, sino una migración de un pueblo entero, o al menos de una parte significativa de la población, que por alguna razón abandonó su tierra natal en Gales. Y lo más importante, llevaron consigo lo más valioso: ni oro, ni ganado, ni riquezas en forma de objetos preciosos. Llevaron su templo, sus antepasados de piedra, su lugar sagrado. Lo desmontaron, lo empaquetaron cuidadosamente. No era solo un monumento, sino un símbolo, un recordatorio vivo de la estrecha conexión con la tierra natal que la gente dejó muy atrás. Este complejo megalítico no solo representaba la fe, sino también vínculos culturales que se remontan a la antigüedad. Cuando en nuestros días se descubre Stonehenge, nos provoca una sensación especial, porque detrás de ello hay mucho más que una simple piedra en el campo. Nos hace reflexionar sobre la cuestión más compleja e importante. ¿Por qué? ¿Por qué toda una nación, a lo largo de muchas generaciones, decidió cometer un acto tan sin precedentes? ¿Por qué eligieron destruir su templo principal para transportar sus pesadas piedras a una distancia de 250 kilómetros y reconstruirlo todo de nuevo? No fue solo un traslado o movimiento de objetos, sino un acto que habla de algo mucho mayor. Fue una huida, un acto de partida, quizás incluso de sacrificio. Hoy en día no contamos con fuentes escritas que puedan arrojar luz sobre estos eventos, y solo podemos construir hipótesis basándonos en datos indirectos y hallazgos arqueológicos. La primera versión que nos viene a la mente es ecológica. Hace unos 3000 años, el clima en Gran Bretaña empezó a cambiar. Se volvió más frío y húmedo, lo que pudo haber provocado malas cosechas y hambrunas, especialmente en Gales, donde las condiciones se volvieron cada vez más duras. La llanura de Salisbury, con sus suelos más fértiles y su clima suave, podía parecer un lugar donde comenzar una nueva vida, la tierra prometida para quienes buscaban salvación. En la historia humana, la migración en busca de mejores tierras es algo común. La gente siempre se desplazaba para escapar de calamidades o encontrar nuevas oportunidades. Pero esta versión no explica por qué, en ese proceso, era necesario llevarse gigantescas piedras, ya que los migrantes suelen llevar lo imprescindible, lo más importante. No había en la lista de esas cosas exactamente los 80 gigantescos bloques de piedra que pesaban varias toneladas cada uno. La segunda versión es el conflicto. Es posible que el pueblo que habitaba esas tierras se viera obligado a abandonar sus territorios debido a ataques de vecinos más fuertes o guerras. En ese caso, para preservar sus deidades y símbolos religiosos, llevaron consigo estatuas de piedra y reliquias sagradas para que los enemigos no las capturaran. Quizás querían crear un nuevo centro espiritual en un lugar más seguro para continuar sus tradiciones. Esta teoría suena dramática, pero los datos arqueológicos no respaldan la existencia de guerras o destrucciones a gran escala en ese periodo. No hay rastros de batallas o destrucciones importantes en Gales en ese tiempo. Entonces queda la tercera y más intrigante versión: la política y la ideología. ¿Y si estos desplazamientos no fueron forzados, sino un acto consciente de unión? Ya sabemos que, según análisis de isótopos, para entonces la llanura de Salisbury ya se había convertido en un importante centro ritual para muchas tribus del sur de Inglaterra. Es posible que los colonos de Gales no fueran refugiados, sino misioneros, arquitectos de una nueva era. Trajeron consigo sus piedras sagradas y sus conocimientos en arquitectura megalítica y astronomía. Y no llegaron aquí por casualidad, sino con la intención de crear algo mayor, un centro de poder que uniera a los pueblos. Podría haber sido un movimiento político muy inteligente, trasladar su templo a Wessex, que ya era un lugar de encuentro y convergencia. No solo estaban fundando una nueva colonia, sino compartiendo su santuario con otras tribus, creando la base para la unidad y la cooperación. Stonehenge se convirtió en una especie de crisol, un lugar donde se encontraban diferentes pueblos, que hablaban distintos idiomas, tenían tradiciones diversas, pero estaban unidos por un gran proyecto. Las piedras azules de Gales se convirtieron en el corazón de esa unión, alrededor de la cual surgieron posteriormente construcciones más grandes y majestuosas hechas con piedras sarsen locales.
Este símbolo de fusión de culturas y tradiciones se convirtió en una poderosa prueba de que diferentes pueblos podían unirse por una causa común. Esta teoría explica muchos de los enigmas. Muestra por qué personas de toda Gran Bretaña, porque estos antiguos constructores no solo trajeron piedras, sino toda una idea, tecnología y quizás incluso ciertos puntos de vista y creencias que fundamentaron esta gran estructura. Gracias a esto, Stonehenge deja de ser solo un santuario o un calendario. Se transforma en un monumento, un símbolo dedicado al nacimiento de una nueva comunidad cultural. No en el sentido de una nacionalidad moderna, vinculada a fronteras o idiomas, sino en un sentido más profundo. La unión de personas unidas por una fe común y por participar en la creación conjunta de su mundo. Este monumento fue el primer intento en la historia de crear una comunidad unificada, mucho antes de que esa idea tomara forma política, 3000 años antes. Y esta iniciativa no provino de reyes o ejércitos, sino de peregrinos, ingenieros y sacerdotes, aquellos que creían en el poder del espíritu común y en la maestría tecnológica. Ahora estamos en el centro de este círculo, rodeados por una niebla que no desaparece. Solo ha cambiado de forma. Cada nuevo descubrimiento genera aún más preguntas, y estas preguntas se vuelven cada vez más complejas. Ya no se refieren únicamente a bloques de piedra o soluciones ingenieriles, sino que tocan las bases mismas de nuestra autoconciencia. El hallazgo relacionado con Bound Mound confirma que el monumento fue trasladado desde otro lugar, pero no responde a la pregunta principal. ¿Cómo lograron los antiguos realizar una logística tan compleja? ¿Transportaron estas enormes piedras por tierra, usando rodillos de madera y atravesando montañas y pantanos? ¿O las llevaron por mar, en balsas, arriesgando perder la carga sagrada en las aguas del Golfo de Bristol? La arqueología experimental moderna muestra que ambas opciones son teóricamente posibles. Sin embargo, ambas requieren un nivel de organización y conocimientos ingenieriles que aún apenas podemos imaginar. El misterio de la logística sigue sin resolverse. ¿Qué ocurrió con las personas de Gales, que según se supone, pudieron estar relacionadas con este proceso? ¿Se disolvieron entre los habitantes locales de Wessex o, durante generaciones, mantuvieron su identidad única como guardianes del conocimiento sagrado? Los estudios genéticos de los restos podrían, en el futuro, arrojar luz sobre esta cuestión. Pero por ahora, no sabemos si esa integración fue pacífica o si generó nuevos conflictos y contradicciones. Y quizás la pregunta más importante, si Stonehenge no es un monumento original, sino uno trasladado, ¿cuántos otros santuarios, movidos de un lugar a otro, existen en todo el mundo? ¿No será que la práctica de transferir culturas es más común de lo que se piensa? ¿No esconden las leyendas sobre gigantes y magos que construyeron templos antiguos, historias reales sobre migraciones y desplazamientos de centros culturales? Stonehenge nos ha mostrado que los mitos más fantásticos a veces pueden esconder una semilla de verdad histórica. Comenzamos nuestra investigación con un pequeño fragmento de hueso y la terminamos estudiando la imagen de un mundo antiguo. Un mundo que resultó ser mucho más complejo, dinámico y conectado de lo que habíamos imaginado. La historia de este monumento ya no es solo una narración sobre piedras. Es una historia sobre las personas, sobre su capacidad de cooperación y ayuda mutua, sobre su deseo de superar grandes distancias en nombre de la fe, sobre su anhelo de mantener un vínculo con su pasado, incluso a costa de esfuerzos increíbles. Estas personas llevaron a sus antepasados no solo en el corazón, sino literalmente, en forma de bloques de 4 toneladas que transportaron a través de tierras y aguas. ¿Qué los motivó a realizar tal acto increíble? ¿Qué razón, ecológica, militar o política, impulsó a toda una cultura a trasladar su lugar sagrado? ¿Y qué nos dice esto sobre nosotros, sobre nuestra tendencia a subestimar a quienes vivieron antes que nosotros, su sabiduría, su fe y sus capacidades? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios, ya que los monumentos más significativos del pasado no son simplemente inscripciones en piedra o esculturas creadas hace muchos siglos. El verdadero valor de estos monumentos no radica en su forma física,
sino en las preguntas que siguen planteándonos a través de los siglos y milenios. Son estas preguntas las que nos hacen reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre los valores que se transmitieron de generación en generación y sobre cómo el pasado influye en nuestro presente y futuro. Cada uno de estos monumentos es una especie de puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de las personas y los eventos que dieron forma a la historia. Ellos susurran: presta atención a lo que fue importante para nuestros antepasados y piensa en lo que es importante para ti hoy. Precisamente estas preguntas nos ayudan a entender cómo ha evolucionado la humanidad, qué errores se cometieron y qué podemos aprender para no repetirlo. Aunque muchos de estos monumentos parecen simples construcciones de piedra o ruinas, en ellos se guarda un profundo significado y sabiduría que siguen siendo relevantes en nuestros días. Esa es su verdadera valía. No solo cuentan la historia del pasado, sino que también continúan planteando preguntas a nuestro tiempo, provocando reflexiones y estimulando el desarrollo mental. Nos recuerdan la importancia de recordar nuestras raíces y de buscar constantemente respuestas a preguntas importantes que no pierden vigencia con el tiempo. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta el final de esta entrega. Su apoyo es muy importante para nosotros, ya que nos inspira a crear nuevos contenidos y a compartir conocimientos con una audiencia más amplia. Su like y atención son una señal de que estamos en el camino correcto. No olvides también activar la campanita para que siempre estés informado de las últimas noticias. No te pierdas nuestros nuevos programas y sigas explorando temas interesantes, descubriendo nuevas facetas de la historia y la cultura. Una vez más, gracias por tu tiempo y tu interés. Esperamos que nuestros materiales te ayuden a entender mejor el pasado y a encontrar las preguntas importantes que siguen siendo relevantes hoy en día.